decirlo, y tiene que ver con el IPS, y es el tema que planteamos en esta jornada. Así que antes de entrar ya al tema, les saludamos a nuestros invitados que nos acompañan en esta tarde-noche. ¿Qué tal, doctor Jalí? ¿Cómo está dando tiempo? ¿Qué tal? Muchas gracias por el tiempo, un gusto. Bueno, gracias por venir. Hay muchos temas realmente, ¿verdad? Pero vamos a arrancar un poco por lo más actual y por algunas consultas que siempre surgen cuando hablamos de jubilación. Y también, querido compañero, ¿cuánto tiempo fuimos compañeros, Cristian? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, es un gusto. Fuimos muchos años, no saquemos cuentas por las dudas y estoy feliz y estamos felices de estar aquí. Cristian de la Vela, que ahora estás también como asesor jurídico de la Unión de Jubilados. De la Unión de Jubilados. Tal cual. Así que gracias por venir también. Gracias por la invitación, muy amable. Un gusto verte de vuelta también después de tanto tiempo. El gusto es mío. Queríamos arrancar el programa hablando y escuchando esto que decía el ministro del Interior, Enrique Riera. Y se publicaron en las redes de la generación ZDPT y otro en un número muy extraño que decía justo ahora, pero la posibilidad, yo lo primero que pensé, dije, no van a ser tan burros de pasar con esto, nadie le va a dejar pasar, si nos dejamos pasar las guampas no van a pasar con esto. Pero sí me preocupé un poco pensando en el marzo paraguayo, la posibilidad de un francotirador, ¿verdad? La posibilidad de que alguien dispare desde un lugar. Y esas cosas que generan alguna sonrisita no son simpáticas si es que suceden. Y acá hablamos de prevención. Prevención. Esto no inventamos nosotros. Y son armas de grueso calibre, armas de guerra, y las armas están reguladas. El que quiera tener una pistola, después tiene que tener un carnet que le da la policía y tiene que ser autorizado por Dimabel. Entonces, si aparecen armas, más en un lugar donde cayó el grupo de armatráfico más grande de América Latina, y armas paraguayas importados por decentes importadores paraguayos terminaron en las favelas de Río y San Pablo, nosotros no podemos tomar esto a la ligera. Por eso es que la cosa iba subiendo de tono. Adelante, por favor. Aquí verán la fecha, 18 de septiembre. Ahí está ya la actuación de la Fiscalía. La fiscal adjunta fue Patricia Rivarola. Hubieron 3 fiscales locales cuyos nombres están acá y 23 fiscales nacionales, porque recuerden que había gen en Encarnación, gen en Misiones, gen en todos lados, y nosotros necesitábamos que la policía como auxiliar de la justicia se mueva con respaldo policial y respaldo judicial. Adelante, por favor. Esto no tiene ni una intención de estigmatizar la protesta, ni mucho menos a los que salen, pero solamente decir que la generación Z convocó y mucha gente apoyó. Ahí van a encontrar ustedes gente conocida, ¿verdad? Una de ellas es de la campaña de desafiliación colorada, la doctora Rosalina Maqueda. Otra de ellas es Somos Anticorrupción, SAPI. Otro es la Junta Popular Patriótico, Esteban Estragó Queirolo, que es muy conocido, generalmente está radicalizado. Yo respeto su posición mientras no agreda a terceros. El otro es un conocido nuestro, es Pedro Alley, es Pedro Miguel Alley Merlo, que pelea por los jubilados del IPS hace años, realmente un funcionario ejemplar durante mucho tiempo. Y después un día se pasó a una vereda más crítica y bueno, encabeza todo y se asuma a todo, ¿verdad? Lo mismo sucede con José Luis Rodríguez Topi, que es de la Red de Indignación Ciudadana, sector social y... Bueno, esto es lo que pasaba en la Cámara de Senadores. ¿Te llamó la atención, doctor, cuando escuchaste tu nombre de esa manera? Mira, estamos acostumbrados, estoy acostumbrado a la crítica desde diversos sectores, el gobierno, de abajo, de arriba, a todos lados, cuando los jubilados proponemos soluciones o hacemos crítica constructiva, propositiva. Me llamó la atención que nos pongan ahí en una especie de foto de prontuario alineados con sectores políticos. ¿Por qué me llama la atención? Porque nosotros los jubilados, como siempre le digo a los socios de la Unión, vos acá no sos colorado, no sos liberal, no sos comunista, no sos fascista, vos sos jubilado y estás defendiendo tu puchero de aquí hasta que te mueras, en la etapa más difícil de la vida, cuando ya no podés conseguir trabajo, a los 60, 70, 80 años. Entonces que nos alineen allí como una especie de... en un discurso político. Nosotros no hacemos política, el jubilado no hace política, no somos políticos partidarios.
Hacemos política en el buen sentido de la política de la búsqueda del bien común, especialmente la dignificación del jubilado, el sector más olvidado de la economía y del gobierno, y por el gobierno. Eso es lo que me llamó la atención, pero escuchándole bien a Riera, bueno, dice la verdad. Somos críticos, nos pasamos a la vereda más crítica de eso. Está bien que hagamos eso. Me trató de funcionario ejemplar, algo así, dijo, no entendí bien. O sea, de denigrarme no lo hizo directamente, pero yo creo que el gobierno no tiene el derecho de exhibir nuestro logotipo de Unión Nacional de Jubilados, organización civil no política, sin fines de lucro, apartidaria, en una línea de discurso político de oposición. Nosotros no hacemos oposición ni hacemos pro ni contra, somos jubilados y exigimos derechos para los jubilados. Desde ese punto de vista es que me molesta, por decirlo así, que el ministro Riera nos coloque a ese nivel. ¿Somos contestatarios? Sí, pero en la búsqueda de mejor calidad de vida del jubilado. Eso es lo que yo quiero resaltar. Porque aparece el logo, aparece el nombre también de la Unión Nacional de Jubilados, y la verdad que la forma de exhibir es un poco ofensiva, sí, medio fuera de lugar, ¿verdad? Sí, con tu número de cédula, perdón doctor, pero tu número de cédula también ahí. Y yo no sé si eso raya lo legal, lo permisivo, no sé yo si puedo exponer tu número de cédula públicamente, aún siendo autoridad. Creo que hay algo ahí que Lo que pasa es que este es un método que ya lo hemos sufrido de Basilio Núñez, en tu caso ahora de Riera. Hacen esto para que después te vengan las hordas de redes sociales encima. Este es un disparador para buscar ataque también de la gente. ¿Habrá sentido, doctor, después que la Unión mismo, sí, después que se menciona el nombre de uno ahí en el Congreso, pero aparece estas cosas? Yo lo veo desde el otro punto de vista. Yo creo que me están haciendo propaganda, porque me están mostrando como un jubilado contestatario que no está en la piecita del fondo de la sociedad, que por lo menos tiene el coraje con la Unión Nacional de Jubilados de mostrarle el camino. Nosotros estamos tratando de enseñarle a los asegurados, a los cotizantes, dónde están los riesgos, y a los jubilados: despertate, salí de la pieza del fondo y venir a reclamar tu derecho. Hoy ya no te vas a morir a los 65 años, te vas a morir a los 80, a los 90. Tenés 20 o 25 años por delante en lo que vas a vivir colgado de un beneficio que cada vez es más escuálido por el tema de la pérdida del poder adquisitivo. El jubilado cada vez se desliza más hacia la pobreza, porque los mecanismos de ajuste de sus haberes jubilatorios son paupérrimos. De eso es lo que queremos hablar. El que Riera me mencione o no me mencione, o que yo le conteste a Riera, es hasta amarillismo. Por decirlo rápidamente, perdóname el vocabulario, no me calienta mucho. Yo quiero volver a instalar el discurso pro dignidad de los jubilados. ¿Y la imagen de la Unión así puesta, después de hablar de armas, francotiradores? Mira, la comisión, nosotros tenemos personería jurídica, todos los chiches, estamos reconocidos, tenemos una comisión directiva. La comisión directiva resolvió emitir un comunicado que posiblemente el lunes en una conferencia de prensa se va a hacer pública, en la cual refutamos esta pseudo persecución, esta cuestión que medio raya el fascismo lento, donde nos quieren encasillar en algo que no somos. La comisión directiva, que son todos jubilados, gente decente, honesta, que trabajó toda su vida. Han sido gerentes, han sido directores, han sido obreros, y hoy quieren seguir luchando por el bienestar de los jubilados dentro de la Unión Nacional de Jubilados, que es una de las organizaciones más importantes. Hay otras muy meritorias también, pero la Unión Nacional, digamos, es la que lidera un poco el sector contestatario, el decirle al gobierno: para un poco, cuidado con los fondos, no aumente el aporte así nomás para los asegurados ni para los jubilados. O sea, me llama la atención porque a veces nos pasa a nosotros con algunos gremios, diversos gremios o sindicatos, por ejemplo, que a lo mejor el trabajador no se siente tan representado por quienes están en esos sindicatos. Nos pasa lo mismo con el gremio de jubilados, porque los que solemos ver en marcha o en las manifestaciones son todos jubilados efectivamente, o sea, gente que ha aportado, que ha pagado. Entonces creo que tienen un nivel de representación importante para el trabajador y para el jubilado, ni qué decir.
Y mira, ha costado mucho porque hasta hace 4 años el sector jubilado no existía. Tal es así que cuando se trató la ley de superintendencia de jubilaciones, que nosotros creemos que debe haber control, se salió una ley mala nomás que hasta ahora no pudo aplicarse. Pero cuando se trató esa ley, había un consejo de sabios, digamos, que manejaba la superintendencia, trabajadores, empleadores y Estado. Y el jubilado, nosotros exigimos y logramos que el jubilado esté también en ese consejo y hoy está. Está bien, le nombraron a un funcional al gobierno, pero ya está la figura del jubilado en ese consejo. Ya vamos a tener por lo menos la posibilidad alguna vez de ocupar ese lugar. Alguien de los jubilados, no yo ya estoy retirado. Los jubilados salimos de la piecita del fondo y salimos con dignidad, salimos a exigir respeto y salimos a decirle al gobierno y a la sociedad, cuídenle a los viejitos. Los viejitos hicimos este país. Y sí, ayudamos a construir este país. Todo lo que ustedes están usando, utilizando y beneficiándose, lo hicimos los jubilados que hoy miramos desde el final de nuestra vida. Respeto y dignidad es lo que queremos. No aparecer en galerías de movimientos políticos y de esas cosas. Nada que ver. Riera totalmente equivocado en eso. ¿Su participación cómo fue en la última manifestación? ¿Perdón? La participación de ustedes, ¿cómo fue en la última manifestación? Y mira, cuando se habla de anticorrupción, cuando se habla de pelear contra el nepotismo, el prebendarismo y esas cosas que pululan en IPS y en el Seguro Social, y cuando se habla de corrupción en otras cosas, razones por las que yo fui destituido en el 21 cuando me peleé con Bataglia y le denuncié a Bataglia, cuando se habla de eso, los jubilados estamos en primera línea. Podemos ser 10, 20, 50. Alguna vez fuimos cerca de 700 frente al Panteón. La otra vez no pasábamos de 20. Pero estuvimos ahí. No era una cuestión cuantitativa, era una cuestión de calidad humana, de presencia, de mostrar que los jubilados existen y que tienen un discurso sólido contra la corrupción y contra lo que está mal. Eso es lo que queremos transmitir. Con respecto a saliendo un poco el tema en sí de la marcha, ¿qué es lo que más preocupa hoy en términos de aumento de aporte, estabilidad de la caja? ¿Por dónde pasa hoy las principales inquietudes, digamos, para nuestro sector de aportantes en general? Mira, lo que a mí más me preocupa es el silencio de la clase sindical, de los representantes del sector trabajador. Me preocupa porque si ustedes, los aportantes activos, no tienen una voz crítica, contestataria, que también aparezcan en la mira de Riera y del Ministerio del Interior. Una fotito ahí. No hay, entonces no tienen voz. Y los trabajadores son los que deben hablar en este momento. ¿Por qué? Porque los trabajadores aportantes a la caja fiscal, funcionarios públicos, docentes universitarios, magisterio, magistrados judiciales, policías militares, corren el riesgo de ya no cobrar su jubilación en 2 o 3 años. Esa es una realidad. Entonces, ¿dónde están los activos proponiendo soluciones? Algunos sectores de educadores están empezando a moverse y está bien que lo hagan, ojalá tomen fuerza. Los trabajadores de la caja municipal, aportantes a la caja municipal. Anteayer nosotros jubilados estuvimos para interpelarle al intendente actual y logramos, no digo logramos, los jubilados municipales lograron que se les pague abril, 7 meses de atraso los jubilados municipales. Ni qué decir los de IPS. Abril recién cobraron. Abril cobraron. Y a veces nos olvidamos, mencionamos los meses y no... Y nos olvidamos porque son poquitos, pero son gente digna que merece respeto. ¿Y cómo van a estar 7 meses atrasados en cobrar su beneficio jubilatorio después de aportar 30 años los municipales? Respecto a IPS, ¿qué nos preocupa? Y mira, voy a hablarte de los jubilados, no quiero hablar de los asegurados porque tienen su voz ahí en el Consejo de Administración, el doctor Ifrán Dietri, que ojalá hable también. Los jubilados nos preocupa el mecanismo de ajuste de nuestros haberes jubilatorios. Tú sabes que nosotros se nos ajusta a fin de año por el IPC, la tasa de inflación. Hoy se publicó que prácticamente estamos en Suiza, que hasta el tomate bajó, no sé qué cosa, y que no hubo inflación. Quiere decir que a fin de año nos van a ajustar nuestra jubilación en un 3%. Si vos ganás 3 millones de guaraníes, promedio jubilatorio de IPS, te van a subir 90.000 guaraníes. Pero el costo de vida subió 40%. Entonces el jubilado
que se jubiló hace 2 o 3 años se desliza hacia la pobreza cada vez más en la peor etapa de su vida, o en la mejor, la vejez, la ancianidad, ya eso ve, pero ya no puede conseguir otro trabajo. Tenés que andar mendigándole a tu hijo que te mantenga otra vez, pico. Nosotros estamos preocupados por eso, le pedimos al IPS que se ponga los pantalones los largos y busque un mecanismo de ajuste de los haberes jubilatorios que le dé un poco más de respiro a su producto. El producto de IPS es la persona humana llamada jubilado. Bueno, hoy creo que empezaron con estadísticas. Hoy empezaron realmente con estadísticas para hacer un nuevo cálculo de IPC, una nueva encuesta, porque está totalmente desfasado. Y eso creo que todo el mundo, creo que lo reconocen ellos, ¿verdad? Que está desfasado. Mira, nosotros nos reunimos con Iván Ojeda, el director de Estadística y Censo, algo así se llama ahora, o INA, Instituto Nacional de Estadísticas. Y le dijimos, si van a hacer un relevamiento de datos para una canasta básica para establecer el costo de vida, consideren con el Banco Central que el jubilado tiene otra canasta bástica. No es mi canasta básica la misma que la de un muchacho de 30, 40 años. Porque yo ya no tengo gastos suntuarios, ya no voy por el lucro, o a lo mejor mucho de lo que él gasta el activo ya no gasto yo. ¿En qué gasto? En salud. Entonces, en mi canasta básica tiene que pesar relativamente mucho más los gastos de salud, el mío, de mi familia, de mi esposa, de lo que sea. Tiene que pesar más, tiene que ponderarse mejor. Por lo tanto, si se establece un IPC basado en una canasta básica de la ciudadanía en general, hay que diferenciar la canasta básica del jubilado, porque tiene otros gastos. Encima, el jubilado, donde en su canasta básica predominan los gastos de medicamentos, no son antigripales, no es enalapril nomás, son oncológicos, insulina, cosas que vienen en dólares. O sea, recibimos un doble impacto. ¿Qué le dijo Ojeda con respecto a ese tema? Que iba a trabajar con el Banco Central en el mecanismo de relevamiento de datos. No sé si lo van a hacer, porque finalmente son decisiones políticas. No sé si van a considerar la canasta básica específica de los jubilados. Ojalá lo haga. Y si no lo hace, bueno, estaremos ya otra vez ahí, nosotros en la galería de contestatarios, diciendo, la pucha, no hicieron caso. Que hoy también se analiza la posibilidad de que se aumente el aporte, ¿verdad?, del trabajador. Eso se mencionó también como una posibilidad. Eso estaban hablando ya desde hace un tiempo. Ya la Unión planteó una postura con respecto a eso, ¿verdad? Que hay alternativas que no necesariamente si se le dan para caer sobre la gente que ya está legalmente trabajando y aportando. Hay opciones, hay opciones. El tema del aumento al activo sería una de las últimas alternativas, porque va a ser realmente subir el precio de la legalidad. Nosotros tenemos que hacer que la gente que no está aportando sea la que empiece a aportar. Según las propias estadísticas, digamos, el volumen de evasión es altísimo en Paraguay. Y de su declaración ni qué decir. Para redondear lo que dice el doctor Talavera, ¿por qué se quiere apretar al que ya está formalizado? Vamos a alzarle el aporte al que ya está. Del trabajador 9, ¿por qué? ¿Por qué no se buscan? ¿Se pueden modificar así los derechos? Por ley. Las obligaciones. Aporte es por ley. Para alzar aporte hay que... Te pueden en medio del camino, te pueden subir, digamos. Se puede, solo que hay que buscar los mecanismos de aplicación gradual de manera que no afecte derecho en expectativa. Ejemplo, cuando se aumentó el periodo de tiempo para calcular el promedio jubilatorio, se pasó de 3 años a 10 años. Muy bien se hizo porque se pasa gradualmente de un mes, se agrega a los 36 meses un mes por cada mes después de la ley. Entonces en 7 años se llega a 120. Esa fue una medida muy saludable que no afecta a derechos en expectativas muy dramáticamente. Pero aún así, si por ejemplo se dice vamos a alzar la tasa de aporte del activo o vamos a descontarle más al jubilado, cuidado con eso, son detonadores. ¿Cuánto se descuenta de los jubilados? 6%. 6%. Y ojo, 6% dice la ley desde 1992 para el seguro de salud. ¿Y cuál es nuestra protesta allí?
Está bien, quítame 6%, 10% está bien, quítame, pero si me vas a dar un seguro de salud de lujo, donde no me falte nada, donde yo tenga oncólogo, especialista, pero si vos me quitas 1% o 10% y no me das la ¿Hay que gastar contraprestación, la farmacia aparte? la pucha, mi 6%, ¿dónde es lo que se va entonces? Ah, o sea, ¿y el promedio decían más o menos los jubilados en Paraguay es 3 millones lo que cobran los jubilados o es a más alto el monto, digamos? Y está por encima del salario mínimo legal, está por Pero no los mucho. 3,5, promedio salarial. Por supuesto, en la pirámide hay 10 salarios mínimos el tope. Y la base es 33% de un salario mínimo, o sea, 900.000 guaraníes. Hay jubilados que están viviendo con 900.000 guaraníes después de trabajar toda su vida. O sea que no funciona el reajuste. ¿Y qué pico le va a hacer 20.000 guaraníes a un tipo que gana 900.000? Va a seguir en la miseria. No le hace nada. Es El el... año que viene, si se suma Entonces, 10% va a ser, y ahí, no llega a 1 millón. y ahí viene un tema que también es que hay que discutir y del cual a mí me endilgan de todo, de que soy populista, comunista, de todo. ¿Iba a salir tu foto en el...? Ahora más, que es el haber mínimo jubilatorio. Yo creo que la institución financiera más poderosa del país, que es el IPS, con una reserva de 2.600 millones de dólares, 2.600 millones de dólares en el sistema bancario, con un ingreso promedio mensual de 120 millones de dólares por mes de aporte obrero patronal, que tenga jubilados rayando la pobreza, pues un contrasentido. Es un contrasentido. Entonces apareció la figura del haber mínimo jubilatorio similar al salario mínimo legal. Por algo le dicen salario mínimo vital. No podés vivir con menos de eso. Pero hay jubilados que te viven con 900.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, no, 33% es el mínimo. Yo creo que el mínimo debería ser un salario mínimo para todo jubilado. Que nadie cobre menos que eso. Haya aportado lo que haya aportado. ¿Por qué? Porque el respaldo está en la fortaleza financiera del IPS. Por eso es un fondo común. Por eso es un sistema de capitalización colectiva donde la riqueza tiene que beneficiar a los más indefensos, a los más pobres. No hay ningún contrasentido ideológico en eso, ninguna contradicción. Pero hoy tenemos jubilados con el 33% de un salario mínimo. Eso está mal. Sí, es interesante, pero eso va a ser, o sea, el grito al cielo va a ser, porque hoy ya hablan de que hay un riesgo que no se pueda cumplir, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, hay dos situaciones que yo como jubilado nuevo me he dado cuenta al empezar a activar con la gente, con la unión. Además de la indiferencia del sector joven, que en realidad el seguro, jubilaciones, yo voy a ser joven toda la vida, eternamente. Está el desconocimiento sobre nuestros derechos y obligaciones en IPS. Llegamos a la jubilación y empezamos a mirar qué pasó. Tendría que haber hecho esto, hago aquello, a qué tengo derecho, puedo siquiera preguntar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar un poco en la Unión, que la gente sepa que puede preguntar, que puede cuestionar, y no por eso va a tener que ser estigmatizada. O sea, venimos de una cultura en la que el cállate, no te metas, te va a afectar la jubilación. Y mira, eso es algo que deberíamos empezar a superar y se hace de a poco. Una de las acciones es lo que hace la Unión, enseñar, con el tema de la escuelita Pujaré que tenemos y que enseñamos a los jubilados. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es una situación interesante porque se plantean situaciones. Por ejemplo, se habla de cómo se va a calcular el aumento de nuestros haberes jubilatorios. Entonces le enseñamos a la gente, les contamos cuál es la realidad y qué es lo que estamos haciendo, porque hay acciones, porque la Unión no solo reclama, la Unión también plantea posibilidades, opciones de cómo hacer el nuevo cálculo del reajuste de nuestros haberes jubilatorios. Ahora, una cosa, pero tocaste un tema espectacular, la sostenibilidad del modelo. Porque es el saque, ¿verdad? Hoy nos corren con el saque. Sí. Pero yo te digo, ¿qué Quiebra, saque? se rompe. ¿Qué saque si IPS no sabe más qué hacer con su dinero en el sistema bancario? Todo el mundo gana ¿Sabes qué tiene que plata. hacer? Todo el mundo gana plata con la plata del jubilado y el asegurado, menos el asegurado. Todo el mundo gana. Gana el banquero, gana el gobierno, gana el traficante de influencia. Todo el mundo gana. Ahora, ¿qué sostenibilidad en el tiempo tiene el fondo de pensiones de IPS? Y no lo digo yo.
Lo dice el actuario de IPS, el doctor José Velázquez, es el único actuario que vale la pena en Paraguay, que gracias a Dios está en IPS, por lo menos tiene la honestidad de decir las cosas. José Velázquez dice, así como están las cosas, sin hacer ninguna reforma estructural ni paramétrica dramática, 22 años de sostenibilidad, tocando algunas cosas, mejorando la rentabilidad de las inversiones, diversificando y eliminando la concentración de riesgo y algunas cositas que hay que hacer. Vos tenés 70 años de fondo de jubilaciones de IPS. O sea, ustedes se van a jubilar tranquilos, eso no se preocupen, van a llegar. Pero salud es el problema. El seguro social de IPS pues, es bipolar. Jubilaciones, el hermano rico, ponágena, hay plata suficiente, y el hermano pobre, salud, que está en quiebra. Salud recibe 40 millones de dólares de los aportes por mes y necesita 70 millones de dólares para atender a los 1,5 millones, casi el doble. Entonces va acumulando pérdida. Consecuencia, el seguro de salud de IPS, de salud, hoy le debe a la industria farmacéutica 1.000 millones de dólares. No es $1 millón, 1.000 millones. No entra en la mente cuadriculada de los jubilados, pero es una deuda impagable. No sé qué van a hacer, pero sí sabemos lo que no debe hacerse, usar fondos de jubilaciones para pagar esa deuda. Eso es lo que no debe hacerse y vamos a estar atentos a eso. Pero esa podría ser una situación que se va a dar, ¿verdad? También. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron de ellos. En el 2022 lo hicieron, cuando salió la ley 7.000 algo, no me acuerdo, Cristian, donde le autorizan al IPS a endeudarse para pagarle a la industria farmacéutica y se le pagó 250 millones de dólares en el 2022-23. ¿Qué pasó? ¿Se apagó la deuda? No, creció a 1 millón. Entonces, la jubilación anticipada corre riesgo. ¿Por qué le llaman? El modelo de jubilación anticipada, digamos, de 15 años. Los 55 años de edad. 30 de aporte. 30 de aporte. Por eso yo sé que mucha gente incluso hace eso, ¿verdad? Renunciar a su trabajo, con 55 le vuelven a contratar, entonces termina resultando un negocio para muchos interesante. No sé si es 100% legal eso, pero sé que mucha gente se acogió a ese beneficio de retirarse antes. Con este nuevo sistema de cálculo de pago es peligroso eso, ¿sí? Mira, me meto, Cristian, porque yo estoy de acuerdo con extender el periodo de referencia. Que es de 3 años a 10 años. Okay. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el modelo de 3 años, todo el mundo nos jodía 22 años. Al fondo de jubilaciones, 22 años vos sos salario mínimo. Y los últimos 3 nomás picás y decís, jefe, vamos a sincerar porque ya jubilada tan buena. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Si vos llevas 10 años, por lo menos vamos a sincerarnos más tiempo. Ahora, esas son reformas paramétricas, son retoques paramétricos, estéticos, digamos, al modelo de jubilación. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Se está discutiendo ahora si hay que alzar la edad de retiro, de 60 a 65, tipo Europa 67. Ese es un riesgo. Eso se va a discutir y va a generar un estrés social de la gran 7. Porque... Y hay que hacer. Y por lo menos hay que discutir el tema. Yo no sé si hay que hacer o no hay que hacer, pero para mí que en este momento la sostenibilidad en el largo plazo del IPS no pasa por hacer esos retoques del periodo de referencia, de la edad de retiro, de alzar la tasa de aporte, no pasa por ahí. Esos son retoques. Lo que falta son reformas estructurales que no le competen solamente al IPS. ¿Por qué? La informalidad laboral. De 10 trabajadores que deberían estar en IPS, 4 nomás están. Y los otros 6, régimen de esclavitud en negro, en la economía informal, subterránea. De 100 empresas, hay en Paraguay 700.000 empresas, grandes, medianas, MIPIMistas, 700.000. ¿Cuántas están inscritas en IPS? Inscritas en IPS, 80.000. O sea que la evasión patronal es cerca del 90%. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el seguro social funciona a través de la inscripción del empleador. Si el empleador no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Pero si IPS no puede hacer. Y IPS no le corresponde hacer de policía laboral, le corresponde al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Hacienda, de Economía.
la formalización del sector empleador. Ahí está el foco donde tiene que poner IPS, no en alzar tu aporte o el de tu empleador, sino en atacar la informalidad y la economía subterránea y tratar de sacar a flote esa enorme masa de empleadores y trabajadores en negro. Ahí IPS triplica su recaudación. Gracias Amo por venir, se nos está acabando el tiempo. Me queda una duda a mí, una charla que tuvimos acá con el doctor Rogelio Boiburu, que nos había contado que él ganó un juicio, claro, él es en el sector público, ¿verdad?, donde querían que se jubile y él termina no jubilándose, pero mediante un juicio. La jubilación es una obligación para el trabajador, ¿no? Es un derecho fundamental y es una obligación a la vez, con muchas consecuencias. Mira, en la Constitución está previsto el derecho a la seguridad social como uno de los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Y qué pasa si llega a los 60 el trabajador y dice, yo no me quiero jubilar? Y mira, hay una que es obligatoria, en IPS hay una que es obligatoria, 60 años de edad y 25 de aporte, el patrón te puede decir chao. Las otras que vos mencionaste, la anticipada, claro, esas son voluntarias, claro, porque claro, vos jugás a la larga. Pero con 60 y 30... Te puedes decir, y 25, perdón, te puedes decir chao, ya amigo, medallita de oro, y ya entra un muchachón a reemplazarte. Te aplauden todo. Y te va, y de los 60... No, sería lo ideal, ¿verdad? Que uno se vaya contento de la feliz de la vida, pero... El problema, entre comillas, es que de los 60 en adelante, y no es un problema en el sentido negativo, es que hoy vivís hasta los 90 casi. La expectativa de vida se fue a la nube en Paraguay. Cuando se creó IPS en 1950, la expectativa de vida era 58 años. Hasta por encima de los 70. Entonces esas cosas hay que sentarse a discutir, y la gente de IPS, donde hay gente de mucha capacidad intelectual, como el doctor Carlos Cabral, que me estará escuchando, tiene que sentarse a hablar con los jubilados y con los asegurados de estos temas y encontrar la salida para que IPS siga. Gracias. Simplemente cuando me preguntaste qué hacía en la escuelita Pujaré, todo esto, es decir, abriendo un poco los ojos a la gente, entendiendo el fenómeno de IPS y bueno, colaborando y... ¿Dónde funciona? ¿Es solo para jubilados, para trabajadores, para...? Se está haciendo cada tanto. Ahora surgió lo importante, lamentablemente lo urgente conspiró contra lo importante, pero lo vamos a reactivar, porque realmente era una fuente de información y ayudaba al jubilado a entender dónde está parado. Porque en general adolecemos del desconocimiento de nuestros propios derechos. Eso los ciudadanos, ¿verdad? En general. También en temas jubilatorios. Mira, el ciudadano, el trabajador que dice, me descuentan 9% y no hay nada. Y mi patrón 16,5 de mi sueldo y no hay nada, no hay ni medicamento. Lo que el ciudadano no sabe es que de cada 100 guaraníes que entra como aporte, 34 nomás se va al fondo de salud. 34 nomás. ¿Y la patronal no debería ser un poco más dura también con el IPS? Y mira, la patronal está cómoda porque... Van y sí, por ciento mucho para que tus trabajadores tengan un nivel de salud bajo. 16,5. Yo creo que el patrón hoy que está en IPS, en cierto sentido, disculpadme, es un gran buiro, porque paga mucho y no tiene nada. Y claro, muchas veces también hay salvataje, tienen que escuchar la hamburgueseada, a veces para el patrón, a veces, ni siquiera para el trabajador, para el patrón. Gracias, Amo, por estar acá, muy amable. Un gusto. Muy bien, así hablamos un poco del tema jubilatorio en esta tarde-noche. Hacemos una pausa y ya volvemos.